¿Qué es un número índice? Estos son instrumentos estadísticos que estudian magnitudes económicas, su variación y para qué nos sirven. Estas nos responden preguntas como ¿qué tanto nos afecta la inflación? ¿Cómo se mide la inflación? ¿Cómo afecta la subida de precios a nuestro poder económico o poder adquisitivo? A su vez, los números índice tienen distintos niveles de complejidad y esto nos permite compararlas entre el espacio y el tiempo o con el espacio y el tiempo. También tienen determinadas estructuras. La primera es forma y unidades de medidas, que es la comparación entre variables o valores, y se hace en dos formas, a través de una diferencia, que es una restra, o un cociente, que es una división. El cociente tiene una ventaja, pues elimina el problema de las unidades de medida, creando medidas adimensionables, es decir, no manipulables. Aparte que esta misma se usa para construir indicadores económicos. La segunda es unidad de referencia o periodo base. Estas se deben de tener en cuenta a la hora de construir números índices, en especial para realizar comparaciones. Se deben de contar con dos características. La primera es que no presente valores muy elevados o valores excepcionales, y la segunda es que no esté muy alejada del tiempo, es decir, que no haya ocurrido en un periodo muy largo de tiempo, o más bien del punto de origen en el que se hizo esa variación. Pero en conclusión y en definición, ¿qué es un número índice? Es una técnica que analiza y compara un conjunto de datos en distinto tiempo y espacio. Esta misma tiene una división. La primera es por naturaleza estadística. Esta se obtiene con una sola magnitud, sin tener en cuenta la relación entre el espacio y el tiempo. A su vez, esta se divide en simples y en complejos. La simple estudia una sola magnitud, su evolución en el mismo tiempo y espacio. ¿Cómo se construye? Entre el tiempo con el valor de la magnitud. Es decir, digamos, nosotros tenemos A y nosotros tenemos el tiempo. Entonces, A igual a tiempo sobre el valor de A. El valor de A se le llama también el instante cero. A su vez, los números índices simples tienen diferentes propiedades. El primero, con el nombre más curioso, se llama circular. Las siguientes propiedades son identidad, producto, encadenado, cociente e inversión. Posteriormente tenemos los índices complejos. ¿Pero qué son los índices complejos? Los índices complejos es una magnitud con diferentes componentes, o son varias magnitudes con diferentes componentes. Y esta a su vez se divide en dos, ponderar y ponderados. Ponderar son los que tienen la misma importancia, como media geométrica, media aritmética o media armónica. Y luego tenemos los ponderados, que son diferentes magnitudes con diferente importancia, se le puede decir. Un ejemplo son Fisher, Pasch o Feder. La segunda parte de la clasificación de números índices generales son los números índices de naturaleza funcional. Tienen suponiendo una relación entre las variables y su entorno, pero esta relación tiene que ser funcional, si no nos sirve. Algunos ejemplos son índice de bolsa de valores, índice de cotización, índice de salarios, índice de precios al consumo, etc. Por ejemplo, el índice de precios al consumo, mejor conocido como IPC, su fin es medir los precios de los bienes y productos consumidos, adquiridos por la población. Se aplican en campos como por ejemplo el jurídico, el social o el económico, con diferentes usos en cada uno. Luego tenemos el índice de precios de consumo armonizado, conocido como IPCA, y su objetivo común es proporcionar un índice de inflación. Este índice de inflación nos permite comparar entre diferentes países consumos de diferentes regiones, por ejemplo la Unión Europea con Latinoamérica o Latinoamérica con África. El IPC ha tenido varios cambios, iniciando con índice de precios del consumidor, iniciando como coste de vida y finalizando como IPC. Diferentes elementos que intervienen en la elaboración del IPC. Por un lado tenemos artículos y también los precios, destacando que el consumo es un índice complejo ponderado. Por otro lado tenemos la metodología, es decir, cómo se mide, y la muestra de los establecimientos, es decir, los datos recogidos. Sus características principales es que tienen periodo base, estrato de referencia y también tienen un campo de consumo. Periodo base podemos tomar de referencia, por ejemplo, el año 2006, 2009, 2010, 2015 o 2023. No importa el año, pero sí debe haber un periodo base. El estrato de referencia es simplemente la población, es decir, los consumidores. Y el campo de consumo son los productos o servicios o bienes que se ofrecen a la población o estrato de referencia. El IPC se desarrolla también
tomando en cuenta diferentes precios de un número determinado de productos. O bueno, no exactamente, pero es algo así de sencillo. Por ejemplo, digamos, nosotros tenemos 20,000 precios y el número de productos determinado son 50. Esos se tienen que medir en los lugares donde se venden en zonas determinadas. Así es como se saca el IPC. También tenemos otra cosa como es la cesta de compra, o conocida mejor en México como canasta básica. Productos mínimos para vivir. Pasando todo esto se hacen las ponderaciones, es decir, su nivel de importancia. Luego se calcula el IPC con la fórmula general de cálculo. Por ejemplo, hay una fórmula en la que te permite comparar los precios del año corriente con los precios del año anterior, es decir, del año actual con los del año anterior, o puede ser del año actual con diferentes años. Retrocedamos un poco, volvamos al cambio de números de índice, cambio de base y enlaces de números índice. El problema de esto es que los enlaces de índice se pierden al alejarse del periodo base, y esto se crece si estas magnitudes quedan ponderadas, es decir, se les da cierta importancia. Esto se puede solucionar cambiando el periodo base a un periodo más cercano al tiempo. Un ejemplo, nosotros tenemos el IPC del año 2007, es muy alejado, estamos en el 2023, entonces eso se va a cambiar a algo más cercano. Por último, ¿qué es la deflación de series temporales? Deflactar es eliminar los cambios de los precios en series expresadas. ¿Cómo es esto? Es decir, convertimos series de valores monetarios a precios constantes. Con esto se hace comparaciones en el tiempo. También se pueden hacer comparaciones en lugares o del tiempo en los lugares donde se dio. Un ejemplo, en el sexenio de Felipe Calderón del Sagrado Corazón de Jesús Hinojosa, cuando entró el peso estaba a 10 en comparación con el dólar. Pero esto se tenía que ir actualizando constantemente. Y por ejemplo, cuando salió Enrique Peña Nieto y entró AMLO, el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió el peso a casi 21.50. Entonces era necesario actualizar el precio de ese tiempo a la actualidad. Mismo, el presidente actual lo recibió en 21.50 y está actualmente en 17. Un ejemplo más sencillo, por ejemplo, el dólar tiene el mismo valor en todos los lugares donde esté. Sin embargo, la comparación entre países que usan este mismo, como puede ser Ecuador y El Salvador, va ya directamente a sus productos o también a su mercado laboral. Un ejemplo, comparemos el sueldo mínimo de El Salvador con el sueldo mínimo del Ecuador. Por ejemplo, en El Salvador es alrededor de $380, mientras que en el Ecuador está en $450. El precio nominal de un bien, es decir, en unidades monetarias corrientes, se puede calcular de la siguiente forma. Hay que dejar en claro que esta se hace con su precio absoluto, es decir, no cambia. Sin embargo, las unidades monetarias constantes sí cambian. Hay que hacer una división entre las unidades monetarias corrientes y entre el deflactor para calcular las unidades monetarias corrientes. La diferencia entre unidades monetarias corrientes y unidades monetarias constantes es que la primera es el precio bruto y la segunda es el precio nominal, es decir, el precio ya hecho. El primero es nominal y el segundo es el precio real. Bueno, está bien, esto ha sido todo y pues muchas gracias, me gustó mucho el semestre, que tengan buena noche.